Y aquí estoy, acompañada con mi distintivo de Freedom and Whiskey y con algunas de los objetos de Outlander que tengo por allí coleccionados, algunos de algunos encuentros, otros regalos de Vivi Planel, así que como ves están tus stickers y cositas alusivas a Outlander y a tu viaje en Escocia que con tanto cariño he recibido. Así que bueno, espero que estén todas bien. Yo soy Marcela de Ferrari, para quienes todavía no me conocen, y vivo en Buenos Aires, en el límite entre Belgrano y Núñez. Así que estoy aquí con mi pañoleta, porque la verdad que hoy en Buenos Aires hace un frío mortal, por lo menos aquí, y bueno, preparada como para empezar. Por nada. Como siempre, agradecer a las administradoras, a Blanca, a Susi y a Dori y a Vivi, que hacen un trabajo todos los días de avisarnos y contarnos qué es lo que se lee, quién lee, y a Blanca y a Susi que nos organizan. Un placer para mí, como ya desde hace tantos años, pertenecer al grupo. El otro día conversaba con una amiga que se sumó al grupo hace muy poco y le comentaba lo lindo que es compartir, especialmente en estas épocas, ¿no?, tan difíciles, lo lindo que es compartir todos los días y tener un programa para seguir atravesando las peripecias de las familias Fraser, Murray y Mackenzie, de la mano de Diana, genial. Hola Bettina, ¿cómo estás? Y lo que le decía es que a mí lo que más me gusta de estas tardes, de todas las tardes, es primero conocerlas, a las que no conozco, conocerlas en vivo y en directo y verles las caras y escucharles las voces y observar y escuchar lo que cuentan de ustedes, de dónde son, imaginarme lo que estarán haciendo, cómo es el clima, bueno, cómo están en su casa, tratando de buscar un momento y un espacio cómodo para poder transmitir y dedicar el rato a compartir la lectura con todas, ¿no? Y eso la verdad que me resulta muy, muy placentero y creo que lo logran. Hola, gracias Bettina, igualmente. Hola Vanessa. Lo logran Susi y Blanca con tanto esfuerzo y con tanto gusto también, y contribuimos todas, ¿no?, a estar. Sí, la verdad que sí, Blanca, es lindo conocernos a distancia porque de alguna manera con esta situación tan loca que nos tocó vivir, tiene la contra de que no nos podemos encontrar tanto como en otras épocas. Hola Graciela, hola Miriam. No nos podemos encontrar tanto como en otras épocas, en vivo y en directo, pero también tiene la ventaja de que podemos conocer a otras Sassenach y Highlanders de otros pagos, ¿no?, que quizás si nos pudiéramos ver en vivo y en directo no nos conoceríamos, ¿no? Así que compartir, sí, es cierto Bettina, va más allá de compartir lecturas. Para mí es compartir una experiencia de vida y formar parte de un grupo, ¿no? Realmente. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Dori, y tu esfuerzo también de avisarnos y de sacarnos las fotos y de que estemos bien y de recuperarlas, igual que el de Vivi, ¿no? Sí, Romina, que contás que haces sorrentinos. A mí me suelo escuchar a las 7, me suelo poner el celular con los auriculares y me pongo a cocinar. Lo revoleo, no tengo auriculares inalámbricos, entonces revoleo al celular cada tanto cuando voy de un lado a otro de la cocina. Mi cocina es chica
Pero bueno, es lindo esto de compartir con ustedes mientras se hace la comida. Acompañarnos y formar lazos de amistad. Sí, totalmente de acuerdo. Espero que mi tocaya Lili, Marcela Lili, esté mejorando de su garganta, que ayer le dolía un montón. Y bueno, y quedó pendiente una carta de William. Como siempre decimos, William es un personaje, ¿no? Que todavía le falta, todavía nos falta conocerlo más. Y bueno, y es lindo esto de que aparezca y que sepamos más de él. Así que si les parece, ya somos 9, pero no quiero demorar mucho porque como se agregó también más, si no vamos a tardar más rato. Así que vamos a ver qué dice William, que quedó pendiente desde ayer en la carta que le escribe a su papá Lord John el 24 de diciembre de 1776, desde Quebec. Y dice así: querido papá, te escribo desde un convento. Me apresuraré a explicar que no es como los de Covent Garden, sino un convento católico de verdad, administrado por monjas ursulinas. El capitán Randall Isaacs y yo llegamos a la Ciudadela a finales de octubre con la intención de visitar a Sir Guy y averiguar su opinión al respecto de las simpatías locales frente a la insurrección americana. Pero nos dijeron que se habían marchado al fuerte Saint-Jean para lidiar personalmente con un brote de dicha insurrección, a saber, una batalla naval, o así supongo que debo llamarla, que se libró en el lago Champlain, una estrecha masa de agua conectada con el lago George, que tal vez conozcas de cuando tú mismo estuviste aquí. Yo era partidario de ir a unirnos a Sir Guy, pero el capitán Randall Isaacs se mostró reacio a causa de la distancia que el viaje entrañaba y a la época del año en que nos encontrábamos. De hecho, su juicio resultó acertado, pues el día siguiente trajo una lluvia helada que dio paso al cabo de poco tiempo a una ventisca aulladora, tan violenta que oscureció el cielo hasta tal punto que no podía distinguirse el día de la noche, y que sepultó el mundo bajo la nieve y el hielo en cuestión de horas. Al ver este espectáculo de la naturaleza, debo confesar que mi desilusión por perderme la oportunidad de unirme a Sir Guy se vio sustancialmente mitigada. Al parecer, había sido demasiado tarde, en cualquier caso, pues la batalla tuvo lugar el 1 de octubre. No conocimos los particulares hasta mediados de noviembre, cuando algunos soldados alemanes del regimiento del barón von Riedzel llegaron a la Ciudadela con noticias acerca del enfrentamiento. Muy probablemente cuando recibas esta carta ya habrás oído descripciones más oficiales y directas del acontecimiento, pero quizás las versiones oficiales hayan omitido algunos detalles de interés y además, para serte franco, la redacción de este informe es el único empleo que tengo en estos momentos, pues he declinado una amable invitación de la Madre Superiora a asistir a la misa que celebran hoy a medianoche en observancia de la Navidad. Las campanas de la iglesia de la ciudad tañen cada cuarto de hora, marcando el paso del tiempo, día y noche. La capilla del convento se encuentra justo al otro lado del muro de la casa de huéspedes, en cuyo último piso me alojo, y la campana está quizás a 6 metros por encima de mi cabeza cuando estoy acostado en la cama. En consecuencia, puedo informarte de manera fidedigna de que ahora son las 21:15 horas. Iré, pues, al grano. Sir Guy estaba alarmado por la tentativa del año pasado de invadir Quebec, a pesar de que había concluido con un tremendo fracaso, y por tanto había decidido incrementar su control sobre el Hudson superior, pues se trataba de la única posible vía por la que podrían presentarse otros problemas, dado que las dificultades de viajar por tierra son tan tremendas que solo lo intentarían los más resueltos. Tengo un frasquito de espíritu del vino para regalarte que contiene un tábano de más de 5 centímetros de largo, además de unas cuantas garrapatas muy grandes, estas últimas arrancadas de mi persona con ayuda de miel, que, aplicada con generosidad,
las asfixia y hace que suelten a su presa. Aunque la invasión del último invierno fracasara, los hombres del coronel Arnold resolvieron impedirle a Sir Guy el acceso a los lagos y, en consecuencia, al batirse en retirada, hundieron o quemaron todos los barcos en el fuerte St. John, además de reducir a cenizas el aserradero y el propio fuerte. Por ello, Sir Guy solicitó que le mandaran barcos plegables de Inglaterra. Ojalá los hubiera visto, yo también, la verdad. Y cuando llegaron 10 de ellos, viajó a St. John para supervisar su montaje en la cabecera del río Michelieu. Mientras tanto, el coronel Arnold, que parece una persona sorprendente y laboriosa, si la mitad de lo que me cuentan de él es verdad, ha estado construyendo como loco su propia flota de barcos de remos destartalados y balandros de quillas cepilladas. No contento con estos prodigios plegables, Sir Guy tenía también el Indefatigable, una fragata de 180 toneladas. Mis informadores no estaban de acuerdo en el número de cañones que lleva. Después de la segunda botella de clarete del convento, lo hacen las propias monjas y no poco se consume también aquí, delante de las narices del cura. Se alcanzó un consenso cifrado en un montón, amigo, que siempre permite errores de traducción, que habían desmontado, trasladado hasta el río y vuelto a montar una vez allí. Al parecer, el coronel Arnold decidió que seguir esperando equivaldría a perder cualquier ventaja de iniciativa que pudiera poseer, por lo que salió de su escondite de la isla Valcour el 30 de septiembre. Según los informes, tenía 15 naves frente a las 25 de Sir Guy, todas ellas construidas apresuradamente, incapaces de navegar y tripuladas por gente de tierra firme que no sabía distinguir una bitácora de un juanete. La Armada Americana en toda su gloria. Sin embargo, no debo reírme demasiado. Cuanto más me cuentan del coronel Arnold, y oigo hablar mucho de él aquí en Quebec, más me parece que debe de ser un caballero de rompe y rasga, como el abuelo Sir George solía decir. Me gustaría conocerlo algún día. Fuera están cantando. Los habitantes acuden a la catedral vecina. No conozco la música y está demasiado lejos para distinguir las palabras, pero desde mi atalaya puedo ver el resplandor de las antorchas. Las campanas dicen que son las 10 en punto. A propósito, la Madre Superiora dice que te conoce. Se llama Sor Inmaculada. Esto no debería sorprenderme mucho, sin embargo. Le dije que conoces al arzobispo de Canterbury y al Papa, por lo que manifestó que estaba muy impresionada y te ruega que traslades su más humilde obediencia a su santidad la próxima vez que lo veas. Me invitó amablemente a cenar y me contó anécdotas sobre la toma de la ciudadela en el 59, así como que alojaste a muchos de las Highlands en el convento. Me contó lo escandalizadas que estaban las hermanas por sus piernas desnudas y que quisieron requisar tela de lona para hacerles pantalones a los hombres. Mi uniforme ha sufrido de manera perceptible durante las últimas semanas de viaje, pero me alegro de poder decir que sigo decentemente vestido de cintura para abajo. Y también se alegra la Madre Superiora, sin duda. Vuelvo a mi relato de la batalla. La flota de Sir Guy viajó hacia el sur, intentando alcanzar y volver a capturar Crown Point y luego Ticonderoga. No obstante, al pasar por la isla Valcour, 2 de los barcos de Arnold saltaron sobre ellos, abriendo fuego como desafío. Acto seguido intentaron retirarse, pero uno de ellos, el Royal Savage, decían, no logró navegar contra los vientos desfavorables y encalló. Varias cañoneras británicas lo rodearon y capturaron a unos cuantos hombres, aunque se vieron obligados a retirarse bajo el intenso fuego americano, no sin antes prenderle fuego al Royal Savage. A continuación se desarrollaron abundantes maniobras en el estrecho, y la batalla comenzó aproximadamente a mediodía,
y el Carleton y el Inflexible, junto con las cañoneras, soportaron lo más duro del combate. El Revenge y el Philadelphia de Arnold resultaron gravemente alcanzados en los flancos, y el Philadelphia se hundió cerca del atardecer. El Carleton siguió disparando hasta que un afortunado cañonazo de los americanos le cortó la línea del ancla, dejándolo a la deriva. Lo atacaron con saña y numerosos hombres resultaron heridos o muertos. El recuento de víctimas incluía a su capitán, un tal teniente James Dacres. Tengo la incómoda sensación de que lo conocía, tal vez de un baile de la temporada pasada, y a los oficiales de alta graduación. Uno de sus guardiamarinas tomó el mando y lo llevó a un lugar seguro. Dijeron que se trataba de Edward Pellew, y sé que coincidí con él 1 o 2 veces en Bloodless, con el tío Harry. En resumidas cuentas, otro afortunado disparo alcanzó el polvorín de una cañonera y la hizo saltar por los aires, pero, mientras tanto, el Inflexible entró por fin en juego y vapuleó a los barcos americanos con sus pesados cañones. Entretanto, la más pequeña de las naves de Sir Guy desembarcó a unos indios en la isla Valcour y a orillas del lago, cortando así esta vía de escape, y el resto de la flota de Arnold se vio obligada, de este modo, a retirarse el agua abajo. Lograron pasar sigilosamente por delante de Sir Guy, pues aquella noche había niebla, y se refugiaron en la isla Schuyler, varios kilómetros al sur. Pero la flota de Sir Guy los persiguió y consiguió avistarlos al día siguiente, pues los barcos de Arnold se veían muy entorpecidos por las filtraciones, los daños sufridos y el tiempo, ya que se había puesto a llover a cántaros y hacía un fuerte viento. El Washington fue apresado, atacado y obligado a arriar sus colores, a tiempo que se capturaba a su tripulación de más de 100 hombres. Sin embargo, el resto de la flota de Arnold consiguió llegar a la bahía de Botón, donde, según tengo entendido, las aguas carecen de suficiente calado para que los barcos de Sir Guy pudieran seguirlos. Allí, Arnold varó, destruyó y quemó la mayor parte de sus naves, con las banderas ondeando aún en señal de desafío, dijeron los alemanes. Esto les hacía gracia, pero lo admiraban. El coronel Arnold, o tenemos que llamarlo ahora almirante Arnold, prendió fuego personalmente al Congress, su buque insignia, y partió por tierra, escapando por muy poco de los indios que habían mandado a cortarle el paso. Sus tropas consiguieron llegar a Crown Point, pero no se quedaron allí, sino que se detuvieron tan solo para arrasar el fuerte antes de retirarse a Ticonderoga. Sir Guy no se llevó a sus prisioneros de vuelta a Quebec, los mandó de regreso a Ticonderoga con una bandera blanca, un gesto muy bonito y muy admirado por mis informadores. 22:30 horas. Cuando estuviste aquí, ¿viste la aurora boreal o era una época del año demasiado temprana? Es un espectáculo extraordinario. Lleva nevando todo el día, pero cesó cerca del amanecer y ahora el cielo está limpio. Mi ventana está orientada al norte y en estos precisos instantes hay una luz asombrosa que llena todo el cielo con olas de azul pálido y un poco de verde, aunque a veces la he visto roja. Se remolina como gotas de tinta cuando uno las echa en el agua y remueve. Ahora no puedo oírlo a causa de los cantos, pero hay alguien tocando la flauta a lo lejos. Es una melodía muy dulce y desgarradora, aunque siempre que he visto ese fenómeno fuera de la ciudad, en los bosques, suele ir acompañado de un sonido o sonidos muy peculiares. A veces es una especie de débil silbido, como el del viento alrededor de un edificio, aunque el aire no se mueve. A veces un sonido sibilante, extraño y fuerte, interrumpido de vez en cuando por una descarga de clics y cracks, como si una horda de grillos se estuviera acercando al oyente a través de las hojas secas, aunque cuando empieza a poder verse la aurora hace ya tiempo que el frío ha matado a todos los insectos. ¡Qué alivio! Nos poníamos un ungüento que utilizaban los indios, que surte cierto efecto contra las moscas picadoras y los mosquitos,
pero que no contribuye lo más mínimo a mermar la curiosidad de tijeretas, cucarachas y arañas. En nuestro viaje entre Saint-John y Quebec nos acompañaba un guía, un mestizo. Tenía una extraordinaria mata de pelo grueso y rizado como lana de oveja y del color de la corteza de canela, que nos contó que algunos nativos pensaban que el firmamento es una bóveda que separa la tierra del cielo, pero que en la bóveda había agujeros y que las luces de la aurora son las antorchas del cielo enviadas para guiar a los espíritus de los muertos a través de esos orificios. Veo que tengo que terminar ya mi relato, aunque solo añadiré que, después de la batalla, Sir Guy se retiró a su cuartel general de invierno en Saint-John y que es probable que no regrese a Quebec hasta la primavera. Así que ahora llego al verdadero motivo de mi carta. Ayer, cuando me desperté, descubrí que el capitán Randall Isaacs había levantado el campamento durante la noche con el pretexto de que tenía un asunto urgente que resolver. Me dijo que había disfrutado de mi compañía y de mi valiosa asistencia, y que debía permanecer aquí hasta que él regresara o hasta recibir nuevas órdenes. Hay una buena capa de nieve y puede volver a nevar en cualquier momento, así que el asunto tiene que ser realmente urgente para obligar a un hombre a aventurarse a recorrer cualquier distancia. Por supuesto, estoy algo molesto por la brusca partida del capitán Randall Isaacs. Siento curiosidad por saber qué es lo que puede haberla provocado y estoy un tanto preocupado por su bienestar. Sin embargo, esta no parece una situación en la que esté justificado ignorar mis órdenes, así que estoy a la espera. 23:30 horas. He dejado un rato de escribir para levantarme a contemplar el cielo. Las luces de la aurora van y vienen, pero creo que ahora se han ido definitivamente. El cielo está negro, las estrellas brillantes, pero diminutas, en contraste con el resplandor desaparecido de las luces. Hay en el cielo un vasto vacío que uno rara vez siente en una ciudad. A pesar del tañido de las campanas, de las hogueras de la plaza y de los cantos de la gente, se está celebrando una procesión de algún tipo, puedo percibir el profundo silencio que hay más allá. Las monjas están entrando en la capilla. Acabo de asomarme a la ventana para verlas entrar a toda prisa de dos en dos, como una columna en marcha, con sus vestidos y sus mantos oscuros, con los que parecen pequeños pedazos de noche que se deslizan entre las estrellas con sus antorchas. Llevo mucho tiempo escribiendo, tendrás que perdonarme los caprichos de un cerebro cansado. Esta es la primera Navidad que paso sin ver ni mi hogar ni a mi familia. La primera de muchas, sin duda. Pienso a menudo en ti, papá, y espero que estés bien, y pensando con ilusión en el ganso asado que comerás mañana con la abuela y el abuelo Sir George. Diles que les mando todo mi amor, por favor, y también al tío Hal y a su familia, y especialmente a mi Dottie. Feliz Navidad de parte de tu hijo William. ¡Fa! William resultó ser un poeta. No sé por qué, pero me parece un poco parecido a su padre real, ¿no? La manera de observar la naturaleza y las cosas. Espéreme un minuto que cierro la ventana. Ahí está. Quedó un poco abierta y se me está congelando una mano. ¡Qué bárbaro, William! Lo vamos a terminar queriendo, ¿no? ¡Qué descripción bonita! Y después, por otro lado, seguro que es una batalla histórica que Diana se ocupó de describir punto por punto. Bueno, en fin. Postdata. Las 2 horas. A pesar de todo, he bajado y asistido a la misa desde el fondo de la capilla. Era un poco papista y había mucho incienso, pero he rezado una oración por Madre Ginevra y por Mamá Isobel. Cuando he salido de la capilla, he visto que las luces habían regresado. Ahora son azules. Divino, William. Me encantó. Lo tienen los genes. Hermosa la carta.
Bueno, parece que les gusta también, ¿no? Sí, me hacían falta los mitones, tengo los mitones unos de Susi, que me los iba a poner, pero acá estaba calentito y no me los puse, los tengo en mi dormitorio, para la próxima, los mitones tejidos por Susi. Bueno, vamos al capítulo 25, después de la carta. Capítulo 25, las entrañas del mar. 15 de mayo de 1777. Queridos míos, odio los barcos, los aborrezco con todas mis fuerzas, y sin embargo me encuentro una vez más navegando sobre las terribles entrañas del mar, a bordo de una nave conocida como Tranquil Teal, Cerceta Tranquila, nombre de cuya absurdidad podéis deducir lo grotescamente extravagante que es su capitán. Este caballero es un contrabandista mestizo, de siniestro semblante y abyecto humor, llamado Trustworthy Roberts. Jamie hizo una pausa para mojar la pluma en el tintero. Se quedó mirando la costa cada vez más pequeña de Carolina del Norte, y viéndola subir y bajar de manera inquietante, fijó de nuevo los ojos en la hoja de papel que había clavado con tachuelas a su escribanía portátil para evitar que la fuerte brisa que hinchaba las velas sobre su cabeza se la llevase. «Estamos bien de salud», escribió despacio, al margen de la sensación de mareo en la que no quería pensar mucho, claro está. ¿Debía contarles lo de Fergus?, se preguntó. ¿Te encuentras bien? Levantó la vista y vio a Claire, que se inclinaba para examinarlo con esa expresión de viva pero prudente curiosidad que reservaba para las personas que podían vomitar, escupir sangre o morirse en cualquier momento. Jamie había hecho ya las dos primeras cosas, o sea, que eran vomitar y escupir sangre, después de que ella le clavase accidentalmente una de sus agujas en un pequeño vaso sanguíneo del cuero cabelludo, aunque esperaba que su mujer no distinguiera en él ninguna otra señal de muerte inminente. Bastante bien. No quería pensar siquiera en su estómago por miedo a incitarlo, así que cambió de tema con el fin de evitar seguir hablando de ello. ¿Crees que debería contarles a Brianna y a Roger Mac lo de Fergus? ¿Cuánta tinta te queda?, inquirió ella con una amplia sonrisa. Sí, claro que deberías contárselo. Les interesará mucho y les distraerá, añadió, mirándolo con los ojos ligeramente entornados. Sigues bastante verde. Gracias. Ella se echó a reír con la alegre insensibilidad del buen marinero, le dio un beso en la coronilla, evitando las 4 agujas que sobresalían de su frente, y se acercó a la borda a observar cómo la tierra oscilante se perdía de vista. Jamie apartó la mirada de tan angustiante perspectiva y volvió a su carta. Fergus y su familia también están bien, pero debo hablaros de un suceso desconcertante. Un hombre que se hace llamar Percival Beauchamp. Le llevó casi toda una página describir a Beauchamp y su incomprensible interés. Miró a Claire, preguntándose si debía mencionar también la posibilidad de que Beauchamp guardara alguna relación con su familia, pero al final decidió no hacerlo. Su hija conocía sin duda el nombre de soltera de su madre y se daría cuenta enseguida. No tenía más información útil que facilitarle al respecto, y la mano empezaba a dolerle. Claire seguía junto a la borda, sujetándose con una mano para no perder el equilibrio, con una expresión soñadora en el rostro. Se había recogido la mata de pelo con un lazo, pero el viento le había desprendido algunos mechones, y con el cabello, la falda y el chal ondeando a su espalda, y la tela de su vestido adherido a lo que era todavía un pecho muy bonito,
Jamie pensó que parecía el mascarón de proa de un barco, grácil y feroz, un espíritu protector frente a los peligros de las profundidades. ¡Guau! No para Jamie decir estas cosas. Halló ese pensamiento vagamente reconfortante. No sé por qué motivo, perdonen chicas, no sé por qué motivo esta frase no la tengo marcada con mis stickers, así que la voy a marcar, porque está lindísima. Bueno, sigo. Halló este pensamiento vagamente reconfortante, por lo que regresó a su redacción más animado, a pesar de la alarmante información que tenía que transmitir. Fergus decidió no hablar con Monsieur Beauchamp, cosa que me pareció prudente, y supusimos que ahí terminaba el asunto. Sin embargo, mientras estábamos en Wilmington, bajé una noche a los muelles para encontrarme con el señor Delancey Hall, nuestro contacto con el capitán Roberts. A raíz de la presencia de un barco de guerra británico en el puerto, se decidió que subiríamos discretamente al quech de pesca del señor Hall, que nos transportaría fuera del puerto, donde nos reuniríamos con el Teal. Pues al capitán Roberts no le agradaba la idea de estar muy cerca de la marina inglesa. Se trata de una respuesta bastante universal por parte de los capitanes particulares y mercantes, debido tanto a la prevalencia del contrabando a bordo de la mayoría de los barcos como a la actitud rapaz de la marina para con sus tripulaciones, cuyos miembros son secuestrados de manera rutinaria, persuadidos, según dicen ellos, y a todos los efectos esclavizados de por vida, a menos que quieran arriesgarse a que los cuelguen por deserción. Había llevado conmigo algunos elementos de equipaje de escasa importancia, pues, con el pretexto de subirlos a bordo, me proponía inspeccionar con mayor atención tanto el queche como al señor Hall, antes de confiarles a ambos nuestras vidas. Pero el queche no estaba allí y el señor Hall no apareció hasta el cabo de un buen rato, de modo que empecé a preocuparme que si no había comprendido sus instrucciones o si se había indispuesto con la marina de su majestad o con algún otro golfo o corsario. Esperé hasta que hubo anochecido y estaba a punto de regresar a mi posada cuando vi entrar en el puerto un barquito con una linterna azul en la popa. Aquella era la señal del señor Hall y aquel barco era su queche, que ayudé a amarrar al muelle. Me dijo que tenía noticias, por lo que nos dirigimos a una taberna local, donde me contó que había estado en New Bern el día anterior y que había encontrado la ciudad muy revolucionada a causa de un vergonzoso ataque contra el impresor, el señor Fraser. Según me informó Fergus estaba realizando su ronda de distribución y acababa de bajarse del carro cuando alguien se abalanzó sobre él desde atrás, echándole un saco por encima de la cabeza, al tiempo que otra persona intentaba agarrarle las manos, presumiblemente con la intención de atárselas. Fergus, como es natural, se resistió con brío a estas tentativas y, según el relato del señor Hall, logró herir a uno de los asaltantes con el garfio, pues había cierta cantidad de sangre que daba solidez a tal suposición. El herido cayó de espaldas entre gritos y soltó graves blasfemias. Me habría interesado conocer el contenido de estas para saber si quien las dijo era francés o inglés, mas no me dieron esa información. Tras lo cual Clarence, a quien creo que reconoceréis, se puso nerviosa y al parecer coseó al segundo asaltante, pues este y Fergus habían caído contra la mula mientras luchaban. Esta vigorosa intervención desalentó al segundo hombre, pero el primero volvió a la carga en ese preciso momento, y Fergus, aún cegado por el saco, pero pidiendo ayuda a gritos, forcejeó con él y volvió a alcanzarlo con el garfio. Algunos informes, según el señor Hall, afirman que el canalla le arrancó a Fergus el garfio de la muñeca, mientras que otros sostienen que Fergus logró alcanzarlo de nuevo, pero que el garfio quedó enganchado en la ropa del villano y se le desprendió durante la pelea. En cualquier caso, la gente que se encontraba en el interior de la taberna de Thompson oyó el alboroto y salió corriendo, tras lo cual los canallas huyeron dejando a Fergus algo magullado y muy indignado ante la pérdida de su garfio, aunque ileso. Por lo demás, por lo que debemos dar gracias a Dios y a San Dimas,
que es el patrón particular de Fergus. Interrogué al señor Hall con mayor detenimiento posible, pero había poco más que añadir. Dijo que la opinión pública estaba dividida y que, aunque muchos decían que se trataba de un intento de deportación y que los responsables del ataque eran los hijos de la libertad, algunos miembros de ese grupo negaron, indignados, la acusación, afirmando que era obra de lealistas enfurecidos porque Fergus había impreso un discurso particularmente incendiario de Patrick Henry y que el secuestro era un preludio del emplumamiento. Al parecer, Fergus ha conseguido hasta tal punto evitar que parezca haber tomado partido en el conflicto que la probabilidad de que ambos grupos se ofendieran y decidieran eliminar su influencia es idéntica. Esto es posible, por supuesto, pero teniendo en mente la presencia del comportamiento de Monsieur Beauchamp, creo que hay una tercera explicación más probable, si cabe. Fergus se negó a hablar con él, aunque sin tener que investigar mucho más. Beauchamp habría acabado por descubrir que, a pesar de su nombre y de que su mujer sea escocesa, Fergus es francés. Sin duda, la mayoría de los habitantes de New Bern lo saben, y alguien podría habérselo dicho fácilmente. He de admitir que no tengo la más mínima idea de por qué habría de querer Beauchamp secuestrar a Fergus en lugar de simplemente ir a enfrentarse a él en persona y preguntarle si se trataba quizás de aquel a quien dicho caballero afirmaba estar buscando. Debo asumir que no desea perjudicar a Fergus de manera inmediata, pues, si quisiera, no le habría sido muy difícil hacer que alguien lo matara. En estos tiempos hay muchos hombres desapegados y perversos vagando por la colonia. El suceso es preocupante, pero en mi actual y extrema situación no hay gran cosa que pueda hacer al respecto. Le he mandado a Fergus una carta, en apariencia acerca de los requisitos de un trabajo de impresor, en la que le hago saber que le he dejado a un platero de Wilmington una suma de dinero que puede retirar en caso de necesidad. Comenté con él los peligros que entraña su actual situación, sin saber entonces lo importantes que podían llegar a ser realmente, y estuvo de acuerdo en que quizás sería ventajoso para la seguridad de su familia mudarse a una ciudad donde la opinión pública fuese más afín a sus propias inclinaciones. Este último incidente quizás lo fuerce a decidirse, más en particular cuando estar cerca de nosotros ha dejado de ser una consideración. Tuvo que volver a detenerse, pues el dolor se le extendía por toda la mano y le subía por la muñeca. Estiró los dedos reprimiendo un gemido. Era como si un puente eléctrico le mandara breves descargas brazo arriba desde el dedo anular. Estaba más preocupado por Fergus y su familia. Si Beauchamp lo había intentado una vez, volvería a hacerlo. ¿Pero por qué? Quizás el hecho de que Fergus fuese francés no era prueba suficiente de que se tratara del Claudel Fraser que Beauchamp estaba buscando y se proponía averiguarlo por su cuenta por todos los medios disponibles. Podía ser, pero ello sugería una fría determinación que inquietaba a Jamie más de lo que había querido traslucir en su carta. Y para ser justos, tenía que reconocer que la idea de que el ataque hubiera sido perpetrado por personas de sensibilidad política enardecida era una clara posibilidad, y tal vez más probable que los siniestros designios de Monsieur Beauchamp, en alto grado románticos y teóricos a un tiempo. Pero no he vivido hasta hoy sin olerme cuando hay gato encerrado, murmuró, aún frotándose la mano. Por los clavos de Roosevelt, exclamó su mascarón de proa particular, apareciendo de repente junto a él con aire de gran preocupación. ¡Tu mano! ¿Qué? Jamie se miró la mano malhumorado por el enorme malestar. ¿Qué le pasa? Sigue teniendo todos los dedos pegados. Eso es lo mejor que puede decirse de ella. Parece el nudo gordiano. Se arrodilló a su lado y le tomó la mano entre las suyas, masajeándosela con tal energía que, aunque era sin duda beneficioso, le causó de inmediato un dolor tan intenso que se le llenaron los ojos de lágrimas. Los cerró,
respirando despacio a través de los dientes apretados. Claire lo estaba reprendiendo por escribir demasiado de una sentada. Al fin y al cabo, ¿qué prisa había? Pasarán días antes de que lleguemos a Connecticut y luego invertiremos meses en el viaje a Escocia. Podrías escribir una frase al día y citar todo el libro de los Salmos de camino. Quería hacerlo, contestó él. Ella murmuró algo en tono despectivo que incluía las palabras escocés y cabezota, pero Jamie prefirió ignorarla. Quería hacerlo. Le aclaraba las ideas, verlas en blanco sobre negro, y, en cierto modo, era un alivio expresarlas sobre el papel en lugar de tener la preocupación atascada en la cabeza como si se tratase de barro entre raíces de manglar. Además, y no es que necesitara una excusa, pensó mirando con los ojos entornados la coronilla de la cabeza agachada de su esposa. Ver cómo la costa de Carolina del Norte se alejaba cada vez más le había hecho añorar a su hija y a Roger Mac, por lo que había deseado esa sensación de conexión que le aportaba escribirles. ¿Crees que los verás?, le había preguntado Fergus poco antes de despedirse el uno del otro. Quizás vayáis a Francia. Para Fergus y Marsalie, y para la gente del cerro, Brianna y Roger se habían ido a Francia con el fin de escapar de la guerra inminente. No, le había contestado, esperando que su voz no delatara la tristeza que albergaba su corazón. Dudo que volvamos a verlos nunca más. Fergus le había oprimido el antebrazo con su fuerte mano derecha y luego había relajado la presión. La vida es larga, le había dicho en voz baja. Sí, había contestado él, pero en su interior había pensado, ninguna vida es lo bastante larga. Ahora la mano le molestaba menos, aunque Claire seguía masajeándosela, el movimiento ya no le producía tanto dolor. Yo también los echo de menos, señaló ella con suavidad, y le besó los nudillos. Dame la carta, yo la terminaré. La mano de tu padre no puede soportar ya más por hoy. Este barco tiene una cosa curiosa aparte del nombre del capitán. Y abajo hay una aclaración, que la leo, porque viene después esto. En inglés el capitán es Trustworthy Roberts, y trustworthy en inglés significa digno de confianza. Este barco tiene entonces una cosa curiosa aparte del nombre del capitán. Antes he estado en la bodega y he visto un montón de cajas, todas marcadas con el nombre Arnold y New Haven, Connecticut. Le he dicho al marinero, que tiene el pedestre nombre de John Smith, aunque sin duda para compensar su triste falta de distinción lleva 3 pendientes de oro en una oreja y 2 en la otra, me contó que lleva uno por cada vez que ha sobrevivido al hundimiento de un barco. Espero que tu padre no se entere. Que el señor Arnold debía de ser un comerciante muy próspero. El señor Smith se echó a reír y dijo que en realidad el señor Benedict Arnold es un coronel del ejército continental y también un oficial muy gallardo. Las cajas debían entregarse a su hermana, la señorita Anna Arnold, que está al cuidado tanto de sus 3 hijos pequeños como de su tienda de telas y productos de importación en Connecticut, mientras él se ocupa de los asuntos de la guerra. Debo decir que, cuando lo oí, me entraron escalofríos. Me he topado antes con hombres cuya historia conocía, y al menos uno de ellos llevaba consigo una maldición. Pero nunca te acostumbras a esa sensación. Miré aquellas cajas y me pregunté si debía escribir a la señorita Anna, si debería bajarme del barco en New Haven e ir a verla. ¿Para contarle qué, exactamente? Toda nuestra experiencia hasta la fecha sugiere que no puedo hacer nada en absoluto para alterar el curso de los acontecimientos. Y contemplando la situación de manera objetiva, no veo modo alguno de... Y sin embargo he estado cerca de muchas personas cuyos actos tienen un efecto evidente, acaben o no haciendo historia como tal.
¿Cómo no?, dice tu padre. Los actos de todo el mundo tienen cierto efecto sobre el futuro. Está claro que tiene razón. No obstante, rozar tan cerca un nombre como Benedict Arnold le da a uno un estímulo positivo, como le gusta decir al capitán Roberts. Sin duda, una situación que le proporcionará a uno un estímulo negativo sería de lo más desagradable. Bueno, volvamos tangencialmente al tema original de esta carta, el misterioso Monsieur Beauchamp. Si las cosas de tu padre, las de Frank, quiero decir, si aún conservas las cajas de papeles y libros de su despacho de casa y tienes un rato libre, podrías mirar y ver si encuentras una vieja carpeta de papel manila con un escudo de colores pintado a lápiz. Me parece que es azul y oro y recuerdo que tiene unos vencejos. Con suerte, contendrá aún la genealogía de la familia Beauchamp que me hizo mi tío Lamb hace tantos años. ¿Quién lo iba a decir? Podría simplemente echarle un vistazo y ver si es posible que en 1777 el titular del nombre fuera un tal Percival, solo por curiosidad. El viento ha arreciado un poco y el mar se está encrespando. Tu padre se ha puesto bastante pálido y está frío y sudoroso como el cebo para pescar. Creo que voy a concluir y a llevarlo abajo para que se eche una buena y tranquila vomitera y una siesta. Con todo mi amor, mamá. Qué bárbaro, ¿no? Esto de que escriban las cartas que los otros leen después. Bueno, capítulo 26. Un ciervo acorralado. Roger sopló pensativo sobre la boca de una sólida botella vacía, produciendo un gemido grave y gutural. Casi lo tenía, pero debía ser un poco más profundo. Y, por supuesto, no tenía aquella nota hambrienta, aquella especie de gruñido, aunque el timbre... Se levantó y comenzó a revolver en la nevera y encontró lo que estaba buscando tras un pedazo de queso y 6 envases de margarina, llenos Dios sabe de qué. Se habría apostado algo a que no era margarina. En la botella no quedaban más que 1 o 2 dedos de champán, restos de su cena de celebración de la semana previa en honor del nuevo trabajo de Brie. Alguien había tenido el cuidado de cubrir el cuello de la botella con papel de aluminio, aunque el vino, por supuesto, había perdido el gas. Iba a echarlo en el fregadero, pero toda una vida de economías escocesas no se tira por la borda tan fácilmente. Sin dudarlo más que unos instantes, se bebió el resto del champán y al bajar la botella vio a Annie MacDonald, con Amanda de la mano, mirándolo. Bueno, al menos aún no se añade a los cereales del desayuno, le dijo mientras pasaba por su lado. Muy bien, cariño, arriba, sentó a Mandy en su trona y se marchó, meneando la cabeza en señal de disgusto por la escasa estatura moral de su jefe. ¡Dame, papi! Mandy se estiró para coger la botella atraída por la brillante etiqueta. Tras la debida pausa paterna, mientras su mente recorría potenciales posibilidades de destrucción, Roger le dio, en su lugar, un vaso de leche y se puso a silbar sobre el labio estriado de la botella de champán, emitiendo un sonido profundo y melodioso. Sí, eso era algo parecido a un fa por debajo de un do sostenido. «¡Vuelve a hacerlo, papi!» Mandy estaba encantada. Ligeramente avergonzado, volvió a soplar, haciéndola reír a carcajadas. Cogió la robusta botella y sopló sobre ella. Luego alternó ambas, tocando una versión en 2 notas de la melodía de María tenía un corderito. Atraída por los silbidos y los gritos de éxtasis de Mandy, Brianna acudió a la puerta con un casco de protección de brillante plástico azul en la mano.
¿Piensas montar tu propia banda de música?, inquirió. Ya tengo una, contestó Roger, después de decidir que lo peor que podía hacer Mandy con la botella de champán era tirarla sobre la alfombra. Se la dio y salió con Brianna al vestíbulo, donde la atrajo hacia sí y la besó apasionadamente, mientras la puerta acolchada se cerraba con un sonido amortiguado. ¿Champán para desayunar? Bri interrumpió el beso el tiempo suficiente para preguntar, y luego fue a por más, saboreándolo. Necesitaba la botella, murmuró él, saboreándola a su vez. Ella había desayunado avena con mantequilla y miel, y tenía la boca dulce, por lo que a Roger el champán le supo amargo en los bordes de la lengua. El vestíbulo estaba helado, pero bajo el jersey de lana, Brianna estaba tan caliente como una tostada. Los dedos de él se entretuvieron sobre la suave piel desnuda del final de su espalda, justo debajo del elástico. «Que tengas un buen día», susurró. Luchó contra el impulso de deslizar los dedos bajo la cinturilla de sus pantalones. No era respetuoso acariciarle el trasero a un inspector recién estrenado de la Compañía Hidroeléctrica del Norte de Escocia. «¿Te traerás el casco a casa cuando termines?» «Claro, ¿por qué?» «He pensado que podrías ponértelo en la cama». Se lo había cogido de las manos y se lo había puesto cuidadosamente en la cabeza. Hacía que los ojos se le vieran azul marino. «Póntelo y te diré lo que quería hacer con la botella de champán». «Vaya, esa es una propuesta que no puedo Los ojos azul marino miraron de repente a un lado. Roger miró en la misma dirección y descubría a Annie al fondo del vestíbulo, escoba y trapo del polvo en ristre, con una expresión de profundo interés en su delgado rostro. «Bueno, que tengas un buen día», repitió Roger, soltándola deprisa. «Tú también». Con el ceño fruncido, Brianna lo asió con fuerza por los hombros y lo besó antes de cruzar el vestíbulo y pasar junto a una Annie con los ojos abiertos como platos, a la que deseó alegremente los buenos días en gaélico. Sonó un súbito estrépito en la cocina. Roger se volvió hacia la puerta acolchada, aunque dedicó solo la mitad de su atención al incipiente desastre. La mayor parte de ella estaba volcada en el hecho de que, al parecer, su esposa se había ido a trabajar sin bragas. Sale a la madre o algo así, ¿no? Tengo aquí mi té. Mandy se las había ingeniado, Dios sabía cómo, para tirar la botella de champán por la ventana, y cuando Roger entró a toda prisa estaba de pie sobre la mesa, intentando cogerse al áspero marco de la hoja de vidrio. «¡Mandy!». La agarró y la bajó rápidamente de la mesa y con el mismo movimiento le dio un azote en el culo. La niña soltó un aullido que le taladró los oídos y Roger se la llevó de allí bajo el brazo, pasando junto a Annie Mac, que se quedó en el umbral con los ojos y la boca tan redonda como una O. «¿Te importaría recoger el cristal?», le pidió. Se sentía culpable. ¿En qué había estado pensando al darle la botella? Por no mencionar cuando la dejó sola con ella. Al mismo tiempo se sentía algo irritado con Annie Mac. Al fin y al cabo, la habían contratado para cuidar de los niños, pero su sentido de la justicia le hizo admitir que debería haberse asegurado de que ella había vuelto para ocuparse de Mandy antes de salir de la cocina. Su irritación se hizo extensiva a Bri, que se había marchado a su nuevo trabajo pavoneándose, esperando que él cuidara de la familia. Reconoció, sin embargo, que el enfado era solo una tentativa de escapar a su sentimiento de culpa, e hizo todo lo posible por olvidarlo mientras consolaba a Mandy y tenía con ella una pequeña charla acerca de no ponerse de pie sobre las mesas, no tirar cosas en la casa, no tocar objetos afilados y llamar a un adulto si necesitaba ayuda. Ninguna probabilidad, pensó sonriendo para sí de mala gana. Mandy era la niña de 3 años más independiente que había visto nunca, lo que no era decir poco, teniendo en cuenta que también había visto a Jem a la misma edad. Amanda tenía una cosa buena, no era rencorosa,
5 minutos después de haberle dado un azote y haberle regañado, ya estaba riéndose a carcajadas y rogándole que jugara con ella a las muñecas. «Papi tiene que trabajar esta mañana», dijo, pero se agachó para que ella pudiera trepar a sus hombros. «Venga, encontraremos a Annie Mac. Tal vez las muñecas y tú podáis poner en orden la despensa». Tras dejar a Mandy y a Annie Mac trabajando alegremente en la despensa bajo la supervisión de un montón variado de muñecas de aspecto tiñoso y peluches mugrientos, regresó a su despacho y sacó el cuaderno en el que estaba transcribiendo las canciones que, con tanto esfuerzo, había confiado a su memoria. Esa misma semana tenía una cita para hablar con Siegfried MacLeod, el maestro de coro de St. Stephen, y quería obsequiarlo con una copia de algunas de las canciones menos conocidas, como gesto de buena voluntad. Pensó que tal vez la fuera a necesitar. El doctor Weatherspoon lo había tranquilizado diciéndole que a MacLeod le encantaría tener ayuda, en especial con el coro de niños, pero Roger había pasado tiempo suficiente en círculos académicos, logias masónicas y tabernas del siglo XVIII como para saber cómo funciona la política local. Puede que a MacLeod le molestase que le endilgaran a una persona de fuera sin previo aviso. Y además estaba la delicada cuestión de un maestro de coro que no podía cantar. Se tocó la garganta con su cicatriz de puntitos abultados. Había ido a ver a 2 especialistas, uno en Boston y otro en Londres. Ambos habían dicho lo mismo. Era posible que la cirugía mejorara su voz, extirpando parte de la cicatriz que tenía en la laringe. Era idénticamente posible que la cirugía le dañara aún más la voz, o se la destruyera del todo. La cirugía de las cuerdas vocales es un asunto delicado, le había dicho uno de los médicos. Por lo general no nos arriesgamos a practicarla a menos que sea del todo necesario, como en el caso de un tumor canceroso, una malformación congénita que impida al paciente hablar de manera inteligible o una poderosa razón profesional. Un cantante famoso con nódulos, por ejemplo. En esas circunstancias, el deseo de restaurar la voz podría ser motivo suficiente para arriesgarse a una operación, aunque en tales casos no se corre por lo general un riesgo significativo de dejar al enfermo mudo para siempre. En su caso, en cambio, presionó 2 dedos contra su garganta y canturrió, notando la tranquilizadora vibración. No, recordaba perfectamente lo que uno sentía al no poder hablar. Había estado convencido de que nunca volvería a hacerlo, y menos aún cantar. El recuerdo de aquella desesperación le causaba sudores. ¿No volver a hablar nunca más con sus hijos? ¿Con Brie? No iba a correr ese riesgo. Los ojos del doctor Weatherspoon se habían posado en su garganta con interés, pero no había dicho nada. MacLeod tal vez no tendría tanto tacto, porque el Señor al que ama castiga. Weatherspoon no había mencionado este versículo durante su conversación, cosa que lo honraba. Sin embargo, esa era la cita elegida para el grupo de estudio de la Biblia de esa semana. Así constaba en la circular del grupo, que estaba sobre el escritorio del párroco, y dado el estado de ánimo de Roger en esa época, todo le parecía un mensaje. «Bueno, si eso es lo que te propones, aprecio el cumplido», dijo en voz alta, «pero no me importa no ser tu preferido esta semana». Lo dijo medio en broma, aunque el enojo que traslucían esas palabras era innegable. Estaba resentido por tener que ponerse a prueba frente a sí mismo una vez más. La última había tenido que hacerlo físicamente. ¿En qué habría de hacerlo de nuevo, espiritualmente, en ese mundo resbaladizo y más complicado? Había estado dispuesto, ¿no? Tú has preguntado, ¿desde cuándo no aceptas un sí como respuesta? ¿Hay algo que no entiendo? Brie había pensado que sí lo estaba. El punto culminante de su pelea volvió ahora a su recuerdo, haciéndole enrojecer de vergüenza. Creía que tenías, se había corregido, una vocación. Quizás no sea así como lo llamáis los protestantes, pero eso es lo que es, ¿no? Me dijiste que Dios te había hablado. Sus ojos estaban fijos en los de él,
firmes y tan penetrantes que a Roger le habían entrado ganas de apartar la mirada, pero no lo hizo. ¿Crees que Dios cambia de opinión?, había preguntado más tranquila, y le había puesto una mano sobre el brazo presionando. ¿O acaso crees que te equivocaste? No, había contestado él en un reflejo instantáneo. No, cuando sucede algo así, bueno, cuando ocurrió, no me cabía la más mínima duda. ¿Y ahora? Pareces tu madre haciendo un diagnóstico, le había contestado bromeando. Bree se parecía físicamente a su padre hasta tal punto que rara vez veía en ella a Claire. Pero la serena determinación con que le hizo la pregunta era de Claire Beecham, en vivo y en directo. También lo era la forma en que arqueaba ahora ligeramente una de sus cejas mientras esperaba una respuesta. Había inspirado hondo. No lo sé. Sí lo sabes. La ira había estallado súbita e intensa y Roger había retirado de golpe su brazo de la mano de ella. ¿Quién demonios te crees que eres para decirme lo que sé y lo que no? Brianna había abierto más los ojos. Estoy casada contigo. ¿Y crees que eso te da derecho a leerme la mente? Creo que eso me da derecho a preocuparme por ti. Pues no lo hagas. Habían hecho las paces, claro. Se habían besado, bueno, algo más que eso, y se habían perdonado el uno al otro. Perdonar, por supuesto, no significa olvidar. Sí lo sabes. ¿De verdad lo sabía? Sí, le dijo desafiante a la torre de piedra que se veía desde su ventana. Sí, maldita sea, claro que lo sé. ¿Qué hacer con ello? Ese era el problema. ¿Acaso estaba destinado a ser pastor, pero no presbiteriano? Tal vez debería hacerse a confesional, evangelista, católico. Esa idea resultaba tan inquietante que tuvo que levantarse y ponerse a caminar un rato arriba y abajo. No es que tuviera nada contra los católicos. Bueno, aparte de los prejuicios, reflejos que le había impreso toda una existencia vivida como protestante en las Highlands, pero no podía hacerse a la idea. Se ha ido a Roma, pensarían la señora Ogilvy y la señora McNeil y todos los demás, con la implicación tácita de cabeza al infierno. Se hablaría de su apostasía en tono de vil horror durante años. Sonrió de mala gana ante la idea. Bueno, por otro lado, no podría ser un cura católico, ¿no? No con Bree y los niños. Eso hizo que se sintiera algo más tranquilo, así que volvió a sentarse. No. Tendría que confiar en que Dios, con la ayuda del doctor Weatherspoon, tuviera la intención de mostrarle el camino en esta espinosa fase de su vida. Y si él lo hacía, bueno, ¿eso no sería en sí mismo una prueba de la predestinación? Soltó un gemido, apartó todo el asunto de su cabeza y se concentró con tenacidad en su cuaderno. Algunas de las canciones y poemas que había anotado eran muy conocidos, selecciones de su vida anterior, canciones tradicionales que había cantado como músico. Muchas de las poco conocidas las había aprendido en el siglo XVIII de inmigrantes escoceses, viajantes, vendedores ambulantes y marinos. Y algunas las había desenterrado del tesoro de cajas que el reverendo había dejado tras su muerte. El garage de la vieja casa parroquial estaba repleto de ellas, y Bree y él las habían examinado muy por encima. Había sido pura suerte toparse con la caja de madera llena de cartas tan pronto después de su regreso. Levantó la vista para mirarla, tentado. No podía leer las cartas sin Bree. No estaría bien. Pero los 2 libros... Habían hojeado brevemente los libros cuando encontraron la caja, aunque les habían interesado sobre todo las cartas y averiguar qué les había sucedido a Claire y a Jamie. Sintiéndose como Jem cuando se escabullía con un paquete de galletas de chocolate, bajó la caja con cuidado, pesaba mucho, la dejó sobre el escritorio y rebuscó con precaución bajo las cartas. Los libros eran pequeños. El mayor tenía el tamaño de lo que llamaban un Crown octavo.
Dice acá abajo en la explicación que es un tamaño de papel que se utiliza en Estados Unidos, de unos 13 por 19 centímetros. Era una medida corriente de una época en que el papel era caro y difícil de conseguir. El más pequeño era aproximadamente un sextodécimo de apenas unos 10 por 13 centímetros. Espérenme un poquito. Esbozó una breve sonrisa al pensar en Ian Murray. Brianna le había hablado de la respuesta escandalizada de su primo cuando ella le había descrito el papel higiénico. Quizás nunca habría vuelto a limpiarse el trasero sin experimentar una sensación de extravagancia. Entre paréntesis, no sé ustedes, pero a mí me pasa algo muy parecido últimamente. Quisiera que fuera de papel reciclado o algo. En fin. El pequeño estaba cuidadosamente encuadernado en piel de becerro teñida de azul, con los bordes de las páginas dorados. Era un libro bonito y caro. Llevaba por título Pocket Principles of Health, por C.B. Fraser, doctor en medicina. Era una edición limitada producida por A. Bell, impresor, Edimburgo. Eso le provocó un pequeño escalofrío. Así que habían conseguido llegar a Escocia al cuidado del capitán Trustworthy, Roberts. O eso suponía, por lo menos aunque el estudioso que había en él le advertía que aquello no constituía ninguna prueba. Siempre cabía la posibilidad de que el manuscrito hubiera llegado a Escocia de algún modo, sin que necesariamente lo llevaran hasta allí el autor en persona. ¿Es posible que vinieran?, se preguntó. Miró a su alrededor y contempló la habitación cómoda y antigua, al tiempo que imaginaba sin dificultad a Jamie sentado al gran y viejo escritorio junto a la ventana, examinando el libro mayor de la granja con su cuñado. Si la cocina era el corazón de la casa, y lo era, esa habitación probablemente había sido siempre su cerebro. Movido por un impulso, abrió el libro y casi se atragantó. En el frontispicio, al estilo habitual del siglo XVIII, mostraba un grabado del autor. Un médico varón con una pulcra coleta y un abrigo negro y una alta corbata negra, encima de la cual el rostro de su suegra lo miraba con expresión serena. Se echó a reír a carcajadas, haciendo que Annie Mac lo mirara con cautela, por si estaba sufriendo un ataque de algún tipo, al tiempo que hablaba consigo misma. Él la despachó con un gesto de la mano y cerró la puerta antes de regresar al libro. Era ella, sin duda. Los ojos muy separados bajo unas cejas oscuras, los bonitos y firmes huesos de sus pómulos, sus sienes y sus mandíbulas. Quienquiera que hubiera hecho el grabado no había estado fino al abordar la boca. Allí tenía un gesto más duro y, además, buena cosa, ningún hombre tenía unos labios como los suyos. ¿Qué edad? Comprobó la fecha de la edición, está en números romanos, 1778. No mucho mayor que la última vez que la había visto, e incluso aparentaba que era mucho más joven de lo que él sabía que en verdad era. ¿Habría una foto de Jamie en el otro? Lo cogió y lo abrió de golpe. En efecto, otro grabado con burril de acero, pero este era un dibujo más afable. Su suegro estaba sentado en un sillón de orejas, con el cabello recogido con sencillez, una capa escocesa detrás de él en el respaldo del sillón y un libro abierto sobre una de sus rodillas. Le estaba leyendo a una niña sentada en la otra rodilla, una niñita con el cabello oscuro y rizado. La chiquilla estaba vuelta hacia otro lado, absorta en la historia. Por supuesto, el grabador no podía saber cómo sería la cara de Mandy. El libro se titulaba Cuentos del abuelo, con el subtítulo Historias de las Highlands de Escocia y de los territorios interiores de las Carolinas, por James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser. También impreso por A. Bell en Edimburgo el mismo año,
y la dedicatoria decía simplemente: para mis nietos. El retrato de Claire lo había hecho reír. Este, en cambio, lo conmovió casi hasta las lágrimas, de modo que cerró el libro con cuidado. Cuánta fe habían tenido para crear, para atesorar, para enviar esas cosas, esos frágiles documentos a lo largo de los años, tan solo con la esperanza de que sobrevivieran y llegasen a aquellos a quienes estaban destinados. La fe en que Mandy estaría allí para leerlos algún día. Tragó saliva para aliviar el dolor que le causaba el nudo de su garganta. ¿Cómo lo habían logrado? Bueno, decían que la fe movía montañas, aunque ahora mismo la suya no parecía suficiente ni para aplanar una topera. «¡Santo Dios!», murmuró, sin saber si se trataba de simple frustración o de una oración pidiendo ayuda. Un atisbo de movimiento frente a la ventana lo distrajo de su examen del libro, por lo que levantó la vista y vio salir a Jem por la puerta de la cocina al otro extremo de la casa. Tenía la cara roja, los pequeños hombros encogidos y llevaba en una mano una bolsa de asas a través de la cual Roger pudo ver una botella de limonada, una rebanada de pan, unos cuantos bultos comestibles más. Sorprendido, miró el reloj que había sobre la repisa de la chimenea, pensando que había perdido por completo la noción del tiempo, pero no era así. Apenas era la una en punto. ¿Qué demonio? Tras dejar el libro a un lado, se levantó y se dirigió a la parte trasera de la casa. Salió justo a tiempo de ver la pequeña figura de Jem con cazadora y vaqueros, no le permitían llevar vaqueros para ir al colegio, cruzando el Henar. Podría haberlo alcanzado sin problemas, pero en cambio redujo el paso y lo siguió a una distancia prudencial. Era obvio que no estaba enfermo, así que algo grave le habría sucedido en la escuela. Lo habrían mandado a casa desde el colegio o simplemente se había ido por su cuenta. No había llamado a nadie, pero apenas se había pasado la hora en que comían en la escuela. Si Jem había aprovechado la oportunidad para escaparse, podía ser que aún no lo hubieran echado en falta. Había que caminar casi 3 kilómetros, pero eso no era nada para Jem. El pequeño había llegado a la escalerilla del terraplén de piedra seca que cercaba el campo. La había saltado y cruzaba, muy decidido, un pasto lleno de ovejas. ¿A dónde iba? «¿Qué demonios habrás hecho esta vez?», murmuró Roger para sus adentros. Jem llevaba en la escuela del pueblo de Brog Morda solo un par de meses. Era su primera experiencia con la educación del siglo XX. Después de su regreso, Roger había estado dándole clases en casa, en Boston, mientras Bree estaba con Mandy, que se recuperaba de la operación que le había salvado la vida. Con Mandy de nuevo en casa, sana y salva, habían tenido que decidir qué hacer a continuación. Si habían vuelto a Escocia, en lugar de quedarse en Boston, había sido sobre todo por Jem, aunque Bree lo deseaba en cualquier caso. Es su herencia, sostenía. Jem y Mandy son escoceses por los 4 costados. Quiero que lo conserven. Además de la relación con su abuelo, eso no había ni que decirlo. Roger había accedido y había admitido también que Jem llamaría menos la atención en Escocia. Pese a estar expuesto a la televisión y pese a los meses que había pasado en Estados Unidos, seguía hablando con un fuerte acento de las Highlands, que lo habría convertido en el blanco de todas las fechorías en una escuela primaria de Boston. Por otra parte, como Roger había observado secretamente, Jem era de las personas que llamaban la atención, pasara lo que pasase. No obstante, no cabía la menor duda de que la vida en Lallybroch y en una pequeña escuela de las Highlands se parecía mucho más a lo que Jem había estado acostumbrado en Carolina del Norte. Aunque dada la flexibilidad natural de los críos, Roger pensaba que el chico se adaptaría bastante bien a cualquier lugar. En cuanto a sus propias perspectivas en Escocia, no se había pronunciado al respecto. Jem había llegado al final del pasto y había ahuyentado a un grupo de ovejas que bloqueaba la puerta que daba a la carretera. Un carnero negro bajó la testuz y lo amenazó, pero a Jem no le daban miedo las ovejas.
Lanzó un grito, agitó la bolsa y el carnero asustado retrocedió deprisa, arrancándole a Roger una sonrisa. La inteligencia de Jem no le preocupaba. Bueno, sí, pero no precisamente porque no fuera listo. Le preocupaba mucho más el tipo de problemas a los que podía abocarlo. El colegio no era fácil para nadie, y mucho menos un colegio nuevo, y un colegio en el que uno destacaba por la razón que fuera. Roger recordó su propio colegio en Inverness, donde él resultaba extraño. En primer lugar, por no tener padres de verdad, y en segundo, por ser el hijo adoptivo del pastor. Tras varias semanas miserables durante las cuales le pegaron, le tomaron el pelo, le robaron el desayuno, comenzó a devolver los golpes. Y aunque eso le había ocasionado algunas dificultades con los profesores, había acabado por resolver el problema. ¿Se habría peleado, Jem? No había visto que tuviera sangre, pero tal vez no se encontraba lo bastante cerca, aunque no creía que se tratara de eso. La semana anterior se había producido un incidente cuando Jem había reparado en una rata enorme que se escabullía por un agujero bajo los cimientos de la escuela. Al día siguiente se había llevado un pedazo de cordel y había colocado una trampa justo antes de entrar a la primera clase. Y al salir a la hora del recreo, había ido a recoger su presa, que luego había procedido a desollar de manera muy eficiente, con gran admiración por parte de sus compañeros de clase varones y para horror de las niñas. A su profesora tampoco le había gustado. La señorita Glendinning era una mujer de ciudad de Aberdeen. Sin embargo, aquella era una escuela de pueblo de las Highlands y la mayoría de sus alumnos provenían de las granjas y las plantaciones vecinas. Sus padres pescaban y cazaban y, desde luego, entendían de ratas. El director, el señor Menzies, había felicitado a Jem por su habilidad, pero le había dicho que no volviera a hacerlo en el colegio, aunque le había permitido conservar la piel. Roger la había clavado ceremoniosamente en la puerta del cobertizo de las herramientas. Jem no se molestó en abrir la puerta del pasto. Se escurrió entre los barrotes, arrastrando la bolsa tras de sí. ¿Se estaría dirigiendo a la carretera principal con intención de hacer autostop? Roger apresuró el paso, esquivando excrementos negros de oveja y abriéndose caminos a gatas a través de un grupo de ovejas que pastaban y que protestaban indignadas, lanzando penetrantes balidos. No, Jem había torcido en dirección contraria. ¿A dónde demonios iba? El camino de tierra que conducía a la carretera principal en una dirección no llevaba a ningún sitio en la otra. Terminaba allí donde el terreno comenzaba a subir, formando unas colinas empinadas y rocosas. Y allí, evidentemente, era a donde iba Jem, a las colinas. Abandonó el camino y comenzó a trepar mientras la exuberante vegetación de helechos y las ramas bajas de unos cervales que crecían en las lomas más bajas casi oscurecían su pequeña figura. Era obvio que se había aficionado a los brezos, a la manera tradicional de los bandidos de las Highlands. Pensar en los bandidos de las Highlands fue lo que hizo que cayera en cuenta. Jem se dirigía a la cueva del gorro pardo. Jamie Fraser había vivido en ella durante 7 años tras la catástrofe de la batalla de Culloden, casi a la vista de su casa, pero oculto de los soldados de Cumberland, y protegido por sus arrendatarios, que nunca pronunciaban su nombre en voz alta, sino que lo llamaban gorro pardo por el color del típico gorro de las Highlands que se ponía para ocultar su llameante cabello. Ese mismo cabello centelleó como una baliza en mitad de la pendiente, antes de volver a desaparecer tras una roca. Roger alargó el paso al darse cuenta de que con cabello rojo o sin él no le costaría perderle a Jem la pista en aquel terreno escabroso. ¿Debía llamarlo? Sabía más o menos dónde se hallaba la cueva. Brianna le había descrito su emplazamiento, pero aún no había estado allí. Se le ocurrió preguntarse cómo sabía Jem dónde se encontraba. Tal vez no lo supiera y la estuviera buscando. A pesar de todo, no lo llamó, sino que empezó a trepar a su vez por la colina. Ahora que se detenía a mirar, podía ver la estrecha senda que algún ciervo había abierto entre la vegetación y la huella parcial de una pequeña zapatilla de deporte en el barro. Se relajó un poco al verla y aminoró la marcha. Ahora ya no perdería a Jem.
La ladera estaba en silencio, pero el aire se movía, agitado entre los cervales. El brezo formaba una especie de neblina de un intenso color morado en los huecos de la roca que se alzaba sobre él. Percibió el tintineo de algo en el viento y se volvió en su dirección curioso. Otro destello rojo. Un macho de venado, con una cornamenta espléndida y en celo, a 10 pasos de distancia, más abajo en la pendiente. Se quedó inmóvil, pero el ciervo alzó la cabeza, con la gran nariz negra olisqueando al aire. De pronto se dio cuenta de que estaba apretando su cinturón con la mano, allí donde antiguamente solía llevar un cuchillo de desollar, y de que tenía los músculos tensos, listos para salir corriendo cuesta abajo y cortarle el cuello al ciervo una vez el disparo del cazador lo hubiera abatido. Prácticamente podía sentir el tacto de la piel dura y cubierta de pelo, el restallido de la tráquea y el chorreo de la fétida sangre sobre sus manos, ver los largos dientes amarillos al descubierto, manchados del verde de la última comida del animal. El ciervo profirió un bramido, un rugido resonante y gutural, desafiando a cualquier otro venado que se hallara lo bastante cerca para oírlo. Por un instante, Roger esperó que una de las flechas de Ian saliera zumbando de entre los cervales y que el eco del rifle de Jamie hendiera el aire. Luego se obligó a volver en sí, y tras agacharse recogió una piedra para lanzarla, pero el ciervo lo había oído y salió disparado traqueteando a través de los helechos secos. Permaneció quieto, oliendo su propio sudor, aún desencajado. No se encontraba en las montañas de Carolina del Norte, y el cuchillo que llevaba en el bolsillo estaba pensado para cortar cordel y abrir botellas de cerveza. El corazón le aporreaba el pecho, pero regresó al camino aún ajustándose al tiempo y al lugar. Seguramente se volvería más fácil con la práctica. Hacía ya bastante más de un año que habían regresado, y algunas noches aún se despertaba sin idea de dónde o cuándo estaba, o lo que era peor, cruzaba al pasado a través de un ocasional agujero mientras estaba en vela. Se diría que los niños, al ser niños, no experimentaban tanto esa sensación de estar en otra parte. Mandy, por supuesto, era demasiado pequeña y estaba demasiado enferma para recordar nada, ni de su vida en Carolina del Norte, ni del viaje a través de las piedras. Jem sí se acordaba, pero media hora después de emerger de los monolitos de Ocracoke, Jem se había puesto a mirar los coches en la carretera a la que habían llegado y se había quedado pasmado. Una enorme sonrisa se extendía por su cara mientras los vehículos pasaban zumbando junto a él. «Brum», había dicho para sí, satisfecho, al parecer olvidado ya el trauma de la disgregación y del viaje a través del tiempo, mientras que el propio Roger apenas si era capaz de caminar y tenía la sensación de haber dejado un importante e irrecuperable pedazo de sí mismo atrapado entre las piedras. Un conductor amable se había detenido para ayudarlos. Se había compadecido de la historia que le contaron acerca de un accidente náutico y los había llevado hasta el pueblo, donde una llamada a cobro revertido a Joe Abernathy había resuelto las contingencias inmediatas de dinero, ropa, alojamiento y comida. Jen se había sentado en las rodillas de Roger, mirando boquiabierto por la ventanilla, mientras el coche avanzaba por la estrecha carretera, al tiempo que el aire que entraba por la ventana abierta hacía ondear su cabello suave y brillante. Estaba impaciente por volver a hacerlo, y una vez instalados en Lallybroch, no había parado de acosar a Roger para que lo dejara conducir el Mini Morris por los caminos de la granja, sentado en su regazo, agarrando encantado el volante con sus manitas. Roger sonrió para sí, una sonrisa irónica. Supuso que tenía suerte de que esta vez Jem hubiera decidido escaparse a pie. Al cabo de 1 o 2 años probablemente sería lo bastante alto como para alcanzar los pedales. Más valía que comenzara a esconder las llaves del coche. Se encontraba ahora sobre la granja, bastante arriba, y aminoró el paso para observar la loma. Brianna le había dicho que la cueva estaba en la cara sur de la colina, a unos 12 metros por encima de una gran piedra blancuzca que conocían en el lugar como el Salto del Tonel, porque el criado del gorro pardo se había topado con un grupo de soldados británicos
cuando iba a llevarles cerveza al amo escondido, y al negarse a entregarles la barrica que llevaba, aquellos le habían cortado la mano. «Oh, Dios mío», susurró Roger. «Fergus, oh señor, es Fergus». Visualizó de inmediato su rostro delgado y sonriente, cuyos ojos chispeaban de regocijo al levantar con el garfio que llevaba en el muñón de la mano izquierda un pez que se debatía, y la imagen de una mano pequeña y lánguida sangrante sobre el sendero que tenía delante, porque había sido allí, justo allí. Al torcer vio la roca, grande y áspera, testigo silencioso e imperturbable del horror y de la desesperación, y del repentino peso del pasado que le oprimía la garganta, abrasador como la mordedura de un lazo corredizo. Tosió con fuerza, intentando abrir la garganta, y oyó el bramido ronco y sobrecogedor de otro venado cerca de él, un poco más arriba, pero invisible aún. Abandonó deprisa el camino, aplastándose contra la roca. Se preguntó si el venado no lo había tomado por un rival. No, era más probable que bajara a desafiar al que había visto unos momentos antes. En efecto, instantes después, un enorme venado bajó de arriba eligiendo su camino, casi con primor entre brezos y rocas. Era un hermoso animal, pero acusaba ya la atención de la temporada de celo. Se le marcaban las costillas bajo la gruesa piel, y tenía la carne de la cara hundida y los ojos rojos por la falta de sueño y la lujuria. El ciervo lo vio, su gran testa giró en su dirección, y Roger vio sus ojos nerviosos e inyectados en sangre fijos en él. Pero el venado no lo temía. Probablemente en su cabeza no había cabida para nada que no fuera a luchar y copular. Estiró el cuello hacia él y le dirigió un bramido, mostrando el blanco de los ojos por el esfuerzo. «Oye, amigo, ¿la quieres a ella? Puedes tenerla». Se alejó a paso lentos de espaldas, pero el venado lo siguió, amenazándolo con los cuernos bajos. Asustado, Roger extendió los brazos, los agitó y le gritó al animal. Por lo general eso habría hecho que saliera corriendo. Pero los venados en celo no eran normales. La bestia bajó la cabeza y cargó contra él. Roger se apartó de golpe y se arrojó al suelo contra la base de la roca. Se pegó a la superficie de piedra tanto como le fue posible, con la clara esperanza de evitar que el ciervo enloquecido lo pisoteara. El animal se detuvo tropezando a unos palmos de distancia, embistiendo los brezos con la cornamenta y respirando como un fuelle. Pero en ese preciso momento oyó más abajo la provocación de su rival y levantó abruptamente la cabeza. Sonó otro bramido y el segundo venado giró sobre las patas traseras y volvió de un salto al camino, salpicando su descenso infernal colina abajo, con el crujido del brezo que se rompía y el matraqueo de las piedras que salían disparadas al aplastarlas con las pezuñas. Roger se levantó tambaleante a toda prisa, con la adrenalina corriéndole por las venas como si fuera mercurio. No se había percatado de que allá arriba los ciervos estaban enardecidos. De lo contrario, no se habría dedicado a perder el tiempo paseando por allí, mientras recordaba tonterías del pasado. Tenía que encontrar a Jem de inmediato, antes de que el chiquillo tuviera problemas con una de estas bestias. Podía oír los bramidos y el ruido del choque de los dos animales que luchaban por el control de un harén de hembras. Aunque de donde él se hallaba, no los veía. «Jem», gritó, sin importarle si su grito sonaba como un ciervo en celo o como un elefante macho. «Jem, ¿dónde estás? Contéstame, ahora mismo». «Estoy aquí arriba, papi». La voz de Jem llegó desde algún lugar por encima de él, algo trémula. Se volvió y vio a su hijo sentado en el salto del tonel, apretando con fuerza la bolsa de asas contra su pecho. «Muy bien, baja ahora». El alivio forcejeó con el enojo y los desbancó. Hizo ademán de cogerlo y Jem se deslizó roca abajo, aterrizando a plomo en los brazos de su padre. Roger emitió un gruñido y lo dejó en tierra. Luego se agachó para coger la bolsa de asas que había caído al suelo. Advirtió que además del pan y la limonada, la bolsa contenía varias manzanas, un gran pedazo de queso y un paquete de galletas de chocolate. «¿Tenías pensado quedarte a pasar aquí una temporada?», inquirió. Jemmy se sonrojó y apartó la mirada. Roger se volvió y miró colina arriba.
Está ahí arriba, ¿verdad? La cueva de tu abuelo. No veía nada. La loma era un revoltijo de brezos y rocas generosamente salpicado de matorrales bajos de aliaga y algún que otro brote de cerval y aliso. Sí, justo ahí. Jemmy señaló colina arriba. ¿Ves dónde se inclina ese árbol de las brujas? Roger vio el cerval, un árbol adulto, nudoso por sus muchos años. No era posible que ese árbol estuviera allí desde los tiempos de Jamie, ¿no? Pero seguía sin ver ni rastro de la entrada de la cueva. Los sonidos del combate que se libraba más abajo habían cesado. Miró a su alrededor por si acaso el animal vencido regresaba hacia ellos, pero al parecer no era así. «Enséñamela», dijo. Jem, que había estado muy nervioso todo el tiempo, se relajó un poco al oírlo, y tras dar media vuelta se puso en marcha colina arriba con Roger pisándole los talones. Uno podría haber estado junto a la roca de la cueva y no verla. Se hallaba oculta por un crestón de roca y una densa vegetación de aliagas. La estrecha abertura no se veía a menos que la tuvieras enfrente. Una fría corriente de aire brotó de la cueva humedeciéndole la cara. Se arrodilló para mirar adentro. No podía ver más allá de unos cuantos palmos, pero no era tentador. Mejor no arriesgarse. Haría demasiado frío para dormir allí dentro, observó. Miró a Jem y señaló una roca cercana. ¿Quieres que nos sentemos y me cuentas lo que ha pasado en la escuela? El chico tragó saliva y se agitó inquieto. No. Siéntate. No alzó la voz, pero dejó bien claro que esperaba que lo obedeciera. Jem no se sentó, sino que se echó hacia atrás, apoyándose contra el afloramiento rocoso que ocultaba la boca de la cueva. Seguía con la mirada baja. «Me han pegado con la correa», musitó Jem con el mentón enterrado en el pecho. ¿Así? Roger mantuvo un tono desenfadado. «Bueno, eso es una faena. A mí me pegaron 1 o 2 veces cuando iba a la escuela. No me gustó». Jem levantó la cabeza de golpe con unos ojos como platos. «¿Sí? ¿Por qué?» «Por pelearme, básicamente», respondió Roger. Suponía que no debería contarle eso al chiquillo. Era un mal ejemplo, pero era la verdad. Y si el problema de Jem eran las peleas... ¿Es eso lo que ha sucedido hoy? Había mirado un instante a Jem al sentarse y ahora lo examinó con mayor atención. Parecía ileso, pero cuando volvió la cabeza, Roger se dio cuenta de que le había pasado algo en la oreja. Estaba escarlata, el lóbulo casi morado. Al verlo contuvo una exclamación y se limitó a repetir: «¿Qué ha pasado?» Jackie McEnroe dijo que, si te enterabas de que me habían pegado con la correa, tú me darías otra zurra al llegar a casa. Jem tragó saliva, pero ahora miró a su padre directamente. «¿Me vas a pegar?» «No lo sé. Espero no tener que hacerlo». Había zurrado a Jamie una vez, se había visto obligado, y ninguno de los dos quería repetir la experiencia. Alargó el brazo y le tocó la oreja con cuidado. «Cuéntame lo que ha pasado, hijo». Jem respiró hondo, hinchó los carrillos y luego lo deshinchó resignado. «Vale, bueno. Todo ha comenzado cuando Jimmy Glasscock ha dicho que mamá, Mandy y yo íbamos a arder en el infierno». «¿Eso ha dicho?» No lo sorprendía en absoluto. Los presbiterianos escoceses no destacaban por su manga ancha religiosa, y la raza no había mejorado gran cosa en 200 años. Tal vez los buenos modales impidieron a la mayor parte de ellos decirle a los papistas que conocían que iban a ir directos al infierno, aunque la mayoría lo pensaba. «Bueno, pero tú ya sabes qué hacer al respecto, ¿no?» Jem había oído expresar sentimientos parecidos en el cerro, aunque por lo general de manera menos escandalosa, por ser Jamie Fraser quien era. Sin embargo, habían hablado de ello y el chico estaba bien preparado para contestar a esa estratagema conversacional en concreto. «Así», Jem se encogió de hombros y volvió a mirarse los zapatos. «Solo debo decir...» «Sí, muy bien, entonces te veré ahí». «Lo he hecho». «¿Y?» Un profundo suspiro. «Lo he dicho en Gaelic». Roger se rascó detrás de la oreja sorprendido. El gaélico estaba desapareciendo de las Highlands, pero todavía era lo bastante común como para que uno lo oyera de vez en cuando en el pub
o en la oficina de correos. Sin duda, algunos de los compañeros de clase de Jem se lo habían oído hablar a sus abuelos, pero aunque no hubieran entendido lo que había dicho, repitió, y la señorita Glendinning me ha agarrado de la oreja y ha estado a punto de arrancármela. El rubor iba cubriendo las mejillas de Jemmy al recordarlo. —¡Me han sacudido, papá! —¿Agarrándote de la oreja? Roger sintió que sus propias mejillas se enrojecían. —Sí. Lágrimas de humillación y de rabia llenaron los ojos de Jem, pero se las enjugó con una manga y se golpeó la pierna con el puño. Ha dicho: «No se habla así, se habla inglés». Su tono era unas 8 octavas más alto que el de la temible señorita Glendinning, pero su imitación hizo la ferocidad de su ataque más que evidente. —¿Y luego te ha pegado con la correa? —preguntó Roger incrédulo. Jem negó con la cabeza y se limpió la nariz con la manga. —No —dijo—, ha sido el señor Menzies. —¿Qué? ¿Por qué? Le tendió a Jem un puñado de papel arrugado que llevaba en el bolsillo y esperó a que el niño se sonara la nariz. —Bueno, ya estaba enfadado con Jimmy. Cuando ella me ha agarrado de ese modo me ha dolido mucho y bueno, me he enfurecido —explicó lanzándole con sus ojos azules una mirada de ardiente honradez, tan idéntica a la de su abuelo que Roger casi sonrió a pesar de la situación. —¿Y le has dicho algo más a la maestra, verdad? —Sí. Jem bajó los ojos restregando en la tierra la puntera de su zapatilla de deporte. A la señorita Glendinning no le gusta el Gaelic, pero tampoco sabe hablarlo. —El señor Menzies sí. —¡Ay, Dios mío! Atraído por los gritos, el señor Menzies había entrado en el patio justo a tiempo de oír a Jem agasajar a la señorita Glendinning a pleno pulmón con alguno de los mejores insultos en gaélicos de su abuelo. Así que me ha hecho inclinarme sobre su silla y me ha dado 3 buenos azotes, y luego me ha mandado al guardarropa para que me quedara allí hasta que se acabara la escuela. —Pero tú no te has quedado allí. Jem negó con la cabeza, haciendo volar su llameante cabello. Roger se agachó y recogió la bolsa de asas mientras luchaba contra la indignación, la consternación, la risa y una compasión que le provocaba un nudo en la garganta. Pensándolo mejor, dejó entrever algo de esa compasión. —Y te estabas escapando de casa, ¿verdad? —No. Jem lo miró sorprendido. Pero no quería ir al colegio mañana. No quería ir y que Jimmy se riera de mí. Así que pensaba quedarme aquí arriba hasta el fin de semana. Quizás el lunes las cosas se hayan arreglado. Puede que la señorita Glendinning se haya muerto, añadió esperanzado. Y quizás tu mamá y yo estaríamos tan preocupados cuando bajara, por fin, que te librarías de una segunda zurra. Los ojos azules de Jem se dilataron a causa de la sorpresa. —No, ¿qué va? Mami me daría candela de buena gana si me marchara sin decir nada. He dejado una nota encima de la cama. Dice que me voy a vivir al aire libre un par de días. Lo afirmó con total pragmatismo. Luego agitó los hombros y se puso en pie suspirando. —¿Podemos dejarlo ya e irnos a casa? —inquirió con voz solo levemente temblorosa. —Tengo hambre. —No voy a zurrarte —le aseguró Roger. Extendió un brazo y estrechó a Jemmy contra sí. —Ven aquí, colega. Ante esas palabras, la valiente fachada de Jemmy se derrumbó y se deshizo en brazos de Roger, llorando con un poco de alivio, pero permitiéndose buscar consuelo y acurrucándose como un cachorro contra el hombro de su padre, confiando en su papá para que lo arreglara todo. —Y vaya si su papá lo haría —prometió Roger en silencio—, aunque tuviera que estrangular a la señorita Glendinning con sus propias manos. —¿Por qué es malo hablar Gaelic, papá? —murmuró exhausto por tanta emoción. —Yo no quería hacer nada malo. —No es malo —susurró Roger, acariciándole el sedoso cabello detrás de la oreja. —No te preocupes. Mamá y yo lo arreglaremos, te lo prometo. Y no tienes que ir al colegio mañana. Jem suspiró al oírlo y quedó inerte como un saco de grano. Luego levantó la cabeza
y soltó una risita. ¿Crees que mamá le dará candela al señor Menzies? Jem es un personaje espectacular. Y aquí terminamos el día de hoy, un montón de rato, ¿no? Nada, un placer leer. Gracias a las administradoras por la oportunidad de convocarme y de organizar todo. Gracias a todas, chicas. Voy a leer tranquila todos los comentarios, pero estuvo bueno, ¿no? Estos capítulos. Roger y William, qué bárbaro, estos dos personajes, ¿no? Que nos llevan lo nuestro, en realidad. Así que bueno, chicas. Algo que les quería comentar. Diana dice que Ecos del Pasado trata sobre la mortalidad y sobre nexos o las relaciones, ¿no? Los nexos que existen entre las personas. Así que bueno, nada, creo que acá estamos estableciendo hermosos nexos también y reflexionando sobre la vida, sobre la paternidad, la maternidad, el amor. Vale la pena. Así que un abrazo a todas, un beso, las sigo escuchando. Hasta la próxima.